ciberriesgo es una de las principales amenazas para las empresas y las personas a nivel mundial y la Argentina es uno de los países con más delitos electrónicos de la región. Esto nos da pie para presentar a nuestro siguiente disertante. Nuestro orador es el máximo referente en tema de ciberriesgo. Es Alcides Ricardes, director de Risk Group Argentina, y su disertación se titula Cyber Risk, fuerte crecimiento del riesgo de ciberseguridad, la respuesta del mercado de seguros. Alcides, todo tuyo. Ciberriesgo hoy se ha convertido en uno de los riesgos emergentes más importantes y más de moda en el mundo. Y la idea es compartir con ustedes un poco de qué se trata, qué significa y qué está pasando con el mercado de seguros y reaseguros en términos de ciberriesgo y cómo es el producto y qué tiende a cubrir el producto. Entendamos de qué se trata el ciberriesgo, de qué significa. En principio es la capacidad de un tercero, que comúnmente lo conocemos como hacker, ciberdelincuente, que tiene la capacidad de intrusionar nuestra tecnología y generar lo que se denomina una violación de privacidad o seguridad. Cuando hablamos de privacidad o seguridad, al hablar de seguridad es la capacidad de poder saltar todas las barreras de entrada a mi tecnología. Y de privacidad, la capacidad de acceder a la información. Existen infinitas formas de cómo un ciberdelincuente puede acceder a nuestro entorno tecnológico. Están tipificadas acá. Las más significativas o las más frecuentes son los ataques de phishing. El phishing es una metodología de engaño a través de algún instrumento de engaño. Hago que la persona que está interactuando con esa información pinche algo que en algún punto genera que un malware, ¿sí?, un virus, ingrese en mi tecnología y genere esa entrada de violación de seguridad y privacidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos a riesgo? ¿Qué es lo que exponemos? Exponemos información. Información comercial, información confidencial y sobre todo información financiera. ¿Bien? Avanzamos. Entendamos esto desde un mapa de riesgo, para entender qué significa que alguien tenga la capacidad de acceder a nuestra tecnología. Dado el ciberataque con el distinto tipo de ranking de amenazas, que es lo que acabamos de definir recién, las distintas tipologías de cómo ingresa. Recorremos esto en sentido antihorario y lo primero que tenemos es un problema de riesgos de datos. Y como mencioné hace un instante, datos financieros, datos confidenciales de la empresa y datos de clientes o proveedores. Y acá lo que tenemos que preguntarnos es nuestras barreras, nuestra seguridad informática, qué tan preparada está, qué tan robusta es para prevenir que esto suceda, qué tan suficiente y qué disponible está desde el momento cero, desde el momento que recibo el ataque. Siguiendo en sentido antihorario, vemos que tenemos un problema organizacional, ¿sí? Porque tenemos una interrupción de la operación. ¿A través de qué? De una encriptación de todo nuestro entorno tecnológico, de la encriptación de los datos, ¿sí? Y eso, en algún punto, pone a riesgo, en contingencias, la propiedad intelectual, los secretos comerciales, información de clientes o proveedores, y información propia, y hasta incluso podría interrumpir un proceso, dañar una máquina o un equipo, y hasta nos podrían robar esa información, robar esa instalación. Siguiendo, tenemos un tema de capital humano, y el tema de capital humano tiene que dimensionarse desde el punto de vista de cuáles son las delegaciones de autoridad que tiene el frente de ataque al posible ataque cibernético, el CISO, el responsable de tecnología de la empresa, qué capacidad de autoridad tiene para en el momento del ataque tomar las decisiones que tiene que tomar para prevenir el ataque. Al mismo tiempo, cómo se planta la empresa desde el punto de vista del ciberriesgo, entendiendo que el ciberriesgo es un diferencial comercial, es un diferencial de negocio y que pone en exposición la reputación de la empresa. Pero cuando hablamos de recursos humanos, también hablemos de el talento, la gente que hace parte de la empresa, porque parte de la información que nos pueden robar es la información propia de los recursos humanos de la empresa. Entonces también hay que tener presente que en el aspecto de los riesgos de recursos humanos estamos también vulnerando la información propia de nuestro talento. Siguiendo el recorrido, la infraestructura tecnológica. La infraestructura tecnológica es lo que se pone, es el vehículo a partir del cual nos bloquean, a partir del cual no nos permiten seguir operando. Y ahí lo que tenemos que entender es
cómo es el sistema de delegación de autoridades, cómo es el sistema de cómo estamos preparados para atender un riesgo de encriptación producto de un ciberataque. Avancemos. Acá hay algunos ejemplos, y recién Ale Galicia mencionaba en su visita a Brasil, 3 de los casos que mencionó Ale están mencionados acá. Son todos casos reales que sucedieron desde el año 2018 a la fecha, no porque no exista antes, sino porque se volvió más frecuente entender y conocer de este tipo de eventos a partir de esta fecha. Y lo que pueden ver ahí son casos que tienen que ver, casos en Argentina, casos en el mundo, casos de empresas multinacionales que tienen actividad en Latinoamérica y en Argentina. Son casos donde fundamentalmente lo que tuvieron es encriptación de datos. Hay dependencias gubernamentales también, con lo cual esto ataca tanto al sector público como al sector privado. Y en todos los casos lo que pueden ver es que hubo algún tipo de encriptación y en algunos casos, en todos hubo un pedido de rescate y en algunos casos incluso se han pagado. Pero fundamentalmente lo que más me interesa destacar de esto, porque si hoy nos metemos en cualquier buscador y googleamos o buscamos información relativa a ciberataques, van a encontrar ciberataques permanentes todos los días y multiplicidad de ciberataques. Es más, todos los que estamos acá, me imagino todos tenemos alguna plataforma bancaria, alguna plataforma tecnológica bancaria, y cada 2 por 3 nos llega un email de nuestro banco alertándonos de lo que no debemos hacer. Y hasta incluso, tiene más lejos, hoy hay publicidad en medios televisivos de bancos invirtiendo en asesorarnos lo que no debemos hacer frente a un potencial ataque cibernético. ¿Sí? O sea que es un tema que es bastante recurrente. Pero a mí lo que me interesa acá destacar es, al inicio, esto se trataba más de una encriptación, interrupción de la tecnología, y hoy está derivando en interrupciones de negocio. Ya empieza a haber afectación directa a la naturaleza del negocio y a la continuidad del negocio. El de Colonial es un caso emblemático de mayo de este año que puso en alerta a toda la industria energética, porque a través del ciberataque fueron capaces de interrumpir el suministro. Es una tubería de combustible que abastece toda la costa este de Estados Unidos y durante 7 días estuvo interrumpido, con lo cual tuvieron la capacidad de interrumpir la operación y generar un daño económico producto de la pérdida de beneficios, más allá del daño que percibieron los clientes por el desabastecimiento. Pero lo importante es eso, entender que esto está mudando no solo a un problema tecnológico, de falta de operación tecnológica, sino que tiene la capacidad de interrumpir la operación de un negocio. Los casos que mencionaba Alejandro tienen que ver con la empresa química alemana, la empresa de minería, el caso de Vestas, el fabricante de molinos eólicos, que esto es de la semana pasada. Muy bien, avancemos. ¿Qué ha pasado con este riesgo en la evolución de los años? Es un riesgo y un producto de seguros que existe hace más de 10 años, que seguramente, si miramos en la línea del tiempo, cuando esto aparece en el año 2008 y desde el año 2008 al 2017, ha venido evolucionando. Era un producto muy poco conocido, un producto donde hay mucha capacidad en el mundo, y que empieza a tomar cierta relevancia a partir de fines del año 2017 y principios del año 2018. Y sucedieron unos eventos que quizás alguno recuerda, que son eventos de ataques cibernéticos globales que se empezaron a poner de manifiesto según el uso horario. Empezaron en Asia y se fueron trasladando a medida que llegábamos a las 0 horas del día a cada uno de los distintos países en función de cómo iba recorriendo el uso horario. Ese fue uno de los primeros eventos que puso de manifiesto en términos globales la capacidad de daño que tiene la ciberdelincuencia. Y a partir de ahí empezó a haber un poco más de conciencia reguladora, acompañado de temas regulatorios que empezaron a imponer a las empresas la obligación de denunciar los eventos. ¿Sí? Entonces, el producto empieza a ganar momento, el producto de seguros de ciberriesgo empieza a ganar momento desde el punto de vista de que empieza a haber demanda. Había capacidad, los límites eran adecuados, las coberturas eran una cobertura muy amplia, visto desde lo tradicional de la industria de seguros. Es un producto que combina daños propios con responsabilidad civil a terceros en una póliza, con lo cual es un producto complejo de analizar, complejo de liquidar. Y empieza a tener mucha atracción en el hemisferio norte justamente por la regulación. Empezamos a recorrer el año 2020, viene la pandemia
y la pandemia le pone un estrés al mercado de seguros, porque el hecho del trabajo remoto de alguna manera nos saca a todos de nuestros entornos protegidos tecnológicamente dentro de los entornos de las empresas a trabajar en forma virtual desde nuestras casas, desde lugares remotos, con entornos no protegidos de la misma manera que están protegidos dentro de un entorno de una empresa. Con lo cual, esto para la ciberdelincuencia fue un nuevo escenario abierto para poder atacar a las empresas. Y el ataque siempre es buscar la forma en cómo te engaño para que me des la información que me permite acceder. Una vez que accedí, tengo control, encripto y no te permito operar. Y acá lo importante es entender que uno puede ser víctima sin ser el blanco. Porque en definitiva el ciberdelincuente quiere obtener para afectar a un determinado sector, pero dispara con metralleta, ¿sí? Y cuando lanza ese malware que de alguna manera va a afectar la tecnología, está afectando a 5, 6, 10 personas de esta sala simultáneamente. Va a hacer una preselección de con quién puedo tener más rédito económico, los va a seleccionar, con estos va a seguir negociando, a estos los va a dejar encriptados a la buena suerte de cómo puedan llegar a seguir. ¿Sí? Y de aquellos que tuvieron la posibilidad, o sea, la desgracia de haber sido afectados y que tienen la posibilidad de seguir negociando, aún en el evento de la negociación, y más allá de si se paga o no se paga un rescate, jamás se recupera el 100% de la información perdida. Con lo cual este es un escenario de perder o perder. ¿Sí? Producto de la pandemia y el trabajo remoto, comienza a haber mayores casos. En consecuencia, las coberturas empiezan a restringirse, las exigencias de suscripción se ponen más duras desde el punto de vista de cantidad y calidad de información a compartir para poder entender la naturaleza del riesgo. Y llegamos hacia un final del año 2021 con un mercado, como decía Alejandro hace un rato, de uno de los riesgos emergentes más importantes destacados en el mundo, pero en un escenario de total incertidumbre de cómo va a seguir. Si la siniestralidad va a seguir aumentando o no va a seguir aumentando, qué requisitos voy a necesitar. Con lo cual estamos en un momento de impasse donde el mercado tiene que acomodarse, tiene que buscar su lugar en términos de límites propuestos, en términos de deducibles, en términos de costos de cobertura. Esto lo iremos viendo hacia adelante, pero seguramente se va a acomodar, porque esto no deja de ser una real necesidad de los clientes. Avancemos un poco. El producto. ¿Qué es el producto? Como les dije antes, para que exista la posibilidad de un disparador, el disparador tiene que ser una violación de seguridad o una violación de privacidad. ¿Sí? Y acá lo primero y más importante, yo traté de distinguir en un gris tenue ciertos bloques y en un azul o celeste tenue también algunos otros bloques. La diferencia de colores es, los grises son todas coberturas que tienden a resarcir los gastos y los costos en los que tenga que incurrir para volver a la situación anterior. Los azules son coberturas que indemnizan algún daño económico. ¿Sí? Acá lo primero que hay que entender es que esta es una cobertura que más allá de que combine temas de daños materiales y temas de responsabilidad civil, indemniza costos y gastos para volver a la situación anterior. No indemniza pérdidas económicas puras, salvo si se compran ciertas coberturas que tienden a la cobertura del daño económico puro. Entonces, lo primero que vamos a tener es, hay que responder al incidente. Responder al incidente es, una vez que alguien tuvo la capacidad de incursionar en mi tecnología, tengo que hacer todo lo necesario para que eso no se expanda, para cortar la sangría, ¿sí? Contratar un equipo de terceros que me ayude a gestionar esa crisis, y todo eso tiene costos, y esos costos y gastos van a estar amparados por la cobertura. Voy a tener que hacer una protección de mi información para que no se lleven más de lo que ya se habían llevado. Voy a tener que trabajar en la interrupción de mi propia red, restablecerla, lo mismo en la nube. Voy a tener que, paso siguiente, ya dominada la crisis, hacer un trabajo para recuperar todos mis activos digitales, ¿sí? Con lo cual voy a tener que gastar dinero en poder recuperar la información que me fue robada, ¿sí? En la medida que tenga los backups, por supuesto, porque si no tengo la información para reconstruir, no puedo reconstruir.
puedo estar sujeto a multas o penalidades regulatorias. Esto no aplica en nuestra latitud, pero en el hemisferio norte, hoy por hoy, esto es una cobertura que puede dar el producto, que es pagar multas o sanciones. Esto es bastante raro en la actividad nuestra, ¿no? Es raro el producto de cyber en la actividad nuestra. Pues si lo pensamos bien, la actividad nuestra asegura lo que puede dimensionar. Y esto está muy cercano al terrorismo. Esto es casi imposible de dimensionar, con lo cual es contra natura del tipo de producto que se comercializa en esta industria. Pasamos ahora a los azulcitos. Si alguien tuvo la capacidad de sacar información y esa información es de terceros o de clientes o de proveedores, podría llegar a recibir una demanda de un tercero, proveedor o cliente, producto de una afectación por la información que me robaron, ¿sí? Entonces, la cobertura se extiende a cubrir la responsabilidad civil, las demandas por responsabilidad civil. Por supuesto, la extorsión cibernética, el pago del rescate de la información, eso es parte de lo que está cubierto. Acá va a haber un equipo de trabajo específico que se va a dedicar a la atención del caso y que lo que va a intentar a toda costa es no pagar. Porque en definitiva lo que uno no sabe es, desde el momento que lo impactaron, qué tan vulnerable es hacia adelante, ¿sí? Y cuántas veces esto se puede repetir. Entonces, en la medida que se pueda evitar el pago, se acota ese riesgo a futuro. Interrupción del negocio sería otra de las coberturas que tiene resarcimiento económico. Podemos cubrir la parte de beneficio producto de que quedamos inoperativos en términos de tecnología. La responsabilidad multimedia es todo el daño que podamos generar por el mal uso de nuestras redes, de nuestras plataformas web, de toda la interacción multimedia que manejemos desde una empresa, donde podemos tener un riesgo reputacional propio o hacia un tercero, un competidor, ¿sí? Con lo cual cualquier evento de multimedia también va a estar amparado por esta cobertura. Y el último es un tema muy particular de bancos para operadores de tarjeta de crédito. Los PCI DSS son los protocolos de seguridad que establecen las tarjetas de crédito para aquellos operadores de tarjeta de crédito. Las auditorías de estos protocolos son muy costosas y para la industria financiera que administra tarjetas de créditos, el producto prevé una cobertura de esta característica. Y separadito al costado está algo que empieza a ser nuevo. Si nosotros pensamos en este tipo de producto, insisto, daños propios y responsabilidad civil por la demanda del tercero, daño propio para ponerme en la situación anterior tecnológica y de operación. Ahora, si producto de ese ciberataque tuviese un daño material derivado de un incendio, asumamos que alguien fue capaz de interrumpir la operación de mi tecnología, que no tengo control sobre una máquina, esa máquina se embala, se dispara, se produce un incendio y ese incendio genera un daño material. Hoy la póliza de incendio, la póliza de todo riesgo de esa empresa no cubre hechos derivados de un ciberataque, está excluido. Con lo cual las pólizas de ciberriesgo están ahora empezando a incluir una cobertura específica de reembolso de daño material, tomando como base la póliza madre, que sería la póliza de todo riesgo. Toma los límites deducibles de la póliza de todo riesgo y cubre por reembolso el daño material excluido en la póliza de daño material. Y esto mismo podría pasar para el caso de responsabilidad civil en lo que tiene que ver con lesiones o muerte a personas, ¿sí? Que son todos los riesgos excluidos en las coberturas de responsabilidad civil típicas. Avancemos, ya terminamos. Dos casos muy sencillos, dado una extorsión, el vehículo por el cual generan la intrusión es a través de un phishing. Un phishing es un engaño, un mail engañoso, un archivo adjunto que cuando lo pinchamos introduce el malware, bloquea, ataca nuestro sistema central, hay un ransomware que sería el virus, tenemos la información encriptada, debemos proceder al pago de un rescate, a costos y gastos para volver a establecer la operación paralizada. Pasemos al siguiente. Algo parecido, pero ahora tenemos una falla de seguridad, tenemos una etapa de investigación porque nuestra información está comprometida, tenemos que incurrir en gastos de gestión de la crisis, gastos de recuperación de la información, gastos de recuperación de la infraestructura tecnológica para volver a ponerla operativa, gastos de extorsión cibernética en el caso que tuviésemos que pagar un rescate. Multas, si el regulador tuviese la posibilidad de imponerme alguna multa operativa por el efecto del ciberataque, y potenciales reclamos de terceros por afectación de la información sensible de terceros que me fue secuestrada. Avancemos. Y ya estamos listos para las
cero, para las preguntas y respuestas. Buenísimo, muchísimas gracias, Alcides. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pueden levantar la mano? Yo tengo una pregunta para hacerte, Alcides. Vos hago un raconto. Dijiste que pasamos de hacer foco en los daños materiales, después a hacer más foco o a incluir sobre todo la interrupción del negocio, y al final hablaste de incluir a las personas, el daño a las personas. Quería ampliar un poco eso, cómo es ese puente que están tendiendo para cubrir los daños a las personas derivados de un ciberataque. O sea, básicamente es... Que hoy está excluido. Básicamente hay un gap entre las coberturas operacionales y este nuevo producto de ciberriesgo, ¿sí? Ese gap se daba en que hay un producto específico para cubrir el ataque cibernético, recomponer la situación de un ataque cibernético, cubrir la pérdida de beneficios producto de ese ataque cibernético, que puede ser propia o incluso de un proveedor. O sea, en tecnología es muy habitual que uno se vale de muchos proveedores de distintas plataformas y el ataque puede venir por el lado del proveedor. O el proveedor puede tener un ataque que no me está afectando directamente, pero al no poder proveerme el servicio me está generando un lucro cesante. Ese lucro cesante podría cubrirlo con esta póliza. Ahora, todo basado sobre un disparador producto del ataque cibernético per se. Si eso tiene un derivado en una afectación de daños materiales en la operación de un negocio o en lesiones a terceros, ¿sí? De nuevo, por ejemplo, tiene la capacidad de interrumpir mi operación. Una máquina se descontrola, la máquina se descontrola, se incendia, producto de ese incendio lesiona a terceros. Hoy todo eso no está amparado ni en la póliza, no estaba amparado en la póliza de ciberriesgo y no está amparado en las pólizas operacionales. Con lo cual las pólizas de ciberriesgo ahora tienden a acoplar estos productos tomando como base los productos operacionales. O sea, trabajan sí o sí para poder acceder a este tipo de coberturas. Tengo que presentar mi cobertura base de todo riesgo o mi cobertura base de responsabilidad civil. Porque va a tomar esa cobertura como la base para por reembolso, no es de indemnización directa, por reembolso resarcir ese tipo de daños no amparados en las coberturas tradicionales. Clarísimo, gracias, Alcides. Tenemos una pregunta, ya tiene el micrófono. Sí. Hola, Alcides. Hola. Quería preguntarte, cantidad de compañías que están ofreciendo cobertura de ciberriesgos ahora, si lo hacen con capacidad local, si esto tienen capacidad de reaseguro, ¿quiénes están en eso? A ver, en Argentina hoy hay varios, diría muchos operadores que hoy tienen en góndola el producto de ciberriesgo, ¿sí? Y son muchos, nacionales, globales, veo acá algunos colegas que sé que tienen su póliza propia de ciberriesgo. El mercado internacional, por supuesto, hay un montón de reaseguradores. Como dije antes, esto tiene mucha historia. En 2008 a la fecha el producto es un producto viejo, pero de necesidad reciente. Es lo que nos va a pasar con la pandemia de acá a 2 años. Hoy no hablamos de productos de pandemia, pero seguramente en breve vamos a estar hablando de productos de pandemia. Entonces, operadores hay. Lo que nos está faltando es generación de demanda. Y la generación de demanda en algún punto en nuestras latitudes, en Latinoamérica en general, no se genera producto de falta de regulación. O sea, al no haber regulación que obligue a denunciar que el incidente existió, el incidente se remite a recomponer la situación propia, y si hubo una afectación a un tercero, ese tercero no se enteró que la afectación fue producto del ciberataque a esta empresa. Eso es lo que pasa en el hemisferio norte con la regulación. La regulación obliga, a la regulación obligar, las empresas empiezan a ver la necesidad de delegar esto en la industria aseguradora. Aquí no está pasando con esa velocidad. Clarísimo, gracias, Alcides. Buenos días, excelente exposición. Yo quiero agregar, Rubén Quilindro de Crawford & Company, liquidadores de siniestros. Y un poco apoyando lo que nos decía Ricardo hace instantes. Nosotros atendimos un siniestro en Latinoamérica de una organización que tomaba todas las operatorias de los bancos de México. El virus había ingresado en el año 2016 y estuvo latente sin ser identificado hasta que se despertó en el 2019, donde empezaron a generar distintas transferencias de
cuentas de unas a otras. O sea que el virus puede estar en un lugar, en un sistema, y lo despiertan cuando los hackers ven la oportunidad y quieren. Por eso es muy importante lo que mencionaba Ricardo en su exposición y que nos puede afectar a todos, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. A ver, yo, si querés agregando a eso, una pregunta que habitualmente recibo cuando doy este tipo de charlas es, nosotros como individuos estamos expuestos, y seguramente a más de uno en esta sala alguna vez los puede llegar a haber afectado. Y más allá de analizarlo como individuos, si lo vemos desde el punto de vista del entorno de una empresa, lo que tenemos que entender es que el virus es un programa tecnológico. Alguien tuvo la capacidad de instalar eso y de hoy lo llamamos virus, como llamamos virus algo que nos afecta en nuestra salud. Ahora, para que ese virus se active o para que ese virus esté en nuestra tecnología, la única forma en que puede acceder es que uno de nosotros le dé el acceso. Entonces, lo más importante en términos de ciberseguridad y de ciberriesgo y de análisis de riesgo y de entendimiento de riesgo es que cuando vayamos a entender un riesgo para poder dar una cobertura de ciberriesgo, lo que tenemos que entender es cómo se capacita la gente, cómo se hacen los testeos, cómo se hacen simulaciones de ataque para entender dónde están las vulnerabilidades en mi propia dotación para que estén adiestrados y no permitan que eso suceda, ¿sí? Sin llegar al extremo donde, como nos pasa a muchos hoy, dudamos de pintar algo porque no sabemos de dónde viene y a veces es algo que necesitábamos, ¿sí? Pero nos ponen en ese extremo. Entonces, el recurso humano, nosotros, las personas, somos los que abrimos la puerta, ¿sí? Esto no es una ciencia extraña, el ser humano es el que abre la puerta para que esto suceda. Bueno, ya estamos, Alcides, te liberamos y te damos este fuerte aplauso. Muchísimas Muy gracias. interesante tu aporte a Expo Estrategas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alcides Ricardes, director de RIS Group Argentina, muchas gracias de nuevo.